El gobierno ecuatoriano tomó una drástica medida en torno a su sistema educativo, cerró 14 universidades por lo que consideró una pésima calidad, luego de evaluarlas durante un año y medio. Sobre este tema estamos hablando en profundidad el día de ayer en Café CNN y habíamos entrevistado ayer a Luis Aguirre, un estudiante de la Federación de Estudiantes Universitarios, quien fue realmente muy crítico a esta medida. Y como siempre aquí en Café, como siempre en CNN Español, queremos ofrecer las dos caras de cada noticia, que todas las noticias tienen dos caras, y por eso hoy queremos escucharles y darle el mismo tiempo que le damos a este joven el día de ayer, a René Ramírez, que es presidente del Consejo de Educación Superior, CES, está en comunicación con nosotros desde Quito. Gracias, muy amable por acompañarnos esta mañana. Quiero clarificar... Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Un placer. Las instituciones a las que acudían, 38.000 estudiantes, fueron clausuradas por la policía. Y ayer este joven estudiante, este dirigente estudiantil, se preocupaba, tal vez no en tanto por la medida, que él considera que tal vez era necesaria, pero sino con la forma de cómo se hizo y qué va a suceder con estos estudiantes. ¿Por qué no nos explica? Bueno, muchas gracias. Sí, realmente el Ecuador está viviendo una transformación profunda en el campo de la educación superior. Nosotros creemos que sin lugar a duda esta es una de las medidas más importantes que hemos tomado, porque tenemos que instaurar la verdad dentro de la sociedad y sin lugar a duda nosotros podemos señalar que este ha sido una de las grandes mentiras sociales, una estafa social, y yo le comparo con el salvataje bancario que hubo en Ecuador en 1999 con el congelamiento de los depósitos bancarios de millones de ecuatorianos. Vale la pena señalar que los tiempos están cambiando frente al salvataje bancario, donde los banqueros iban justamente con los bolsillos llenos. Ahora el gobierno está empeñado en un salvataje académico, en un salvataje estudiantil. Esta era una mentira social completa. Los estudiantes decían que estudiaban y las universidades decían que daban títulos. Aquí en Ecuador se instaló la titulocracia y nosotros justamente lo que creemos es que no puede haber un título, un cartón sin el conocimiento que respalde dicho título. En estas universidades que sacaron pésima nota, sacaron en promedio 4/10. Estas universidades no tenían la infraestructura mínima, no tenían profesores a tiempo completo, tenían muy poca investigación, tenían una inversión de menos del 1%, no tenían PhDs, entonces era imposible nosotros quedarnos con esta estafa social y decidimos tomar la decisión justo de entrar en un proceso de depuración y cerrar las universidades. ¿Pero qué va a pasar con esos estudiantes, señor Ramírez? Nosotros tenemos claro que existe un plan de contingencia, esto hemos pensado, no se hizo de la noche a la mañana, esto viene de un proceso constituyente que empezó en el 2008 con el mandato 14, luego en la ley se les dio 18 meses adicionales para que puedan mejorar a las universidades y el 12 de abril se tomó la decisión, entonces estamos hablando de más de 4 años que se está trabajando en este proceso y las cuales las universidades sabían. Le entiendo, pero ¿por qué no me explica de una manera simple y clara para que podamos entender en el resto de Latinoamérica qué va a pasar con estos estudiantes que estaban en estas, no solamente estaban estudiando en lugares que por las evaluaciones que ustedes realizaron no eran el lugar adecuado, pero qué va a pasar con ellos? Bueno, con ellos nosotros hemos preparado y ya fue aprobado antes de la medida el 25 de febrero justamente para mostrar transparencia un plan de contingencia. Todos los estudiantes podrán continuar sus estudios en una universidad que están dentro del sistema. Para eso nosotros hemos hecho algunos mecanismos en los cuales los estudiantes entrarán en programas de titulación especial de otras universidades, en una oferta que justamente hemos trabajado con las universidades en carreras que se han dado en estas 14 universidades para que puedan, en función de un examen de ubicación, ubicarse en las diferentes ofertas. Vale la pena justamente que los estudiantes están más tranquilos porque son 38.000 estudiantes que están en estas 14 universidades y en este momento tenemos cupo para 59.000 estudiantes. Y faltan introducir 18 carreras que nos han ofrecido adicionales las universidades que están dentro del sistema. Entonces nosotros lo que no podíamos permitir es que continúen en estas universidades que son mediocres, de pésima calidad, y por eso justamente a través del plan de contingencia el gobierno está invirtiendo $60 millones. La mayoría son universidades particulares que se crearon en el proceso de mercantilización de la educación superior y que ahora los estudiantes que pasen a universidades públicas
Nosotros en la Constitución pusimos que es gratuito la universidad, obviamente se beneficiarán de esa gratuidad. Señor Ramírez, precisamente, le quiero hacer un paréntesis, si me permite. Al 31 de diciembre, si es que existe diferencia, el Estado también cobrará. Entonces, pero un tema que me llama la atención, no sé si me escucha, señor Ramírez, por favor. Los estudiantes se quedan fuera de estudiar, nosotros estamos garantizando la continuidad de los estudios de cada uno de los 38.000 estudiantes. Eso es parte del plan de el tema que me llama la atención es este proceso en transformar la educación superior. Transformar, perfecto, creo que tenemos problemas en el audio, no me puede escuchar, pero me quería preguntar sobre este proceso de mercantilización de la educación superior, que es un tema que se está mencionando en los últimos días ahí en Ecuador. Lograron frenarlo con estas medidas que tomaron. Me imagino que ese fue su objetivo y que según ustedes van en buen camino. Sí, efectivamente, ¿no? Todas las universidades que se cierran son universidades particulares que se crearon justamente en el proceso, yo le llamo de mercantilización de la educación superior. Lo único que buscaban, y esto quedó muy claro, en el afán de lucro, en la utilidad. Nosotros pusimos inclusive medidas cautelares para precautelar justamente que el patrimonio no disminuya. Muchas autoridades siguieron cobrando aranceles a los estudiantes a pesar que estaban prohibidos. Empezaron a dar títulos de nivel inferior a nivel de técnicos y tecnólogos. Señor René Ramírez, la verdad le agradecemos que clarifique el punto de vista del gobierno, de la misma forma que hablamos ayer con este estudiante que me daba su punto de vista. Queríamos escuchar ahora la cara del gobierno y creo que fue muy claro, preciso. Gracias, señor René Ramírez, presidente del Consejo de Educación Superior, CES, en comunicación con nosotros vía Skype desde Quito.